Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliometro. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes en este mes de aniversario nuestro. 25 años ya de abnegada labor para ustedes, esperando que el programa sea de su agrado. Soy Fernando. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Radio Bibliometro en la plataforma Spotify. El Huiñol Tripantu, o Año Nuevo Mapuche, es una celebración milenaria, cuando el solsticio de invierno marca el cambio de ciclo anual. Según la cultura mapuche, en esa noche, la naturaleza se detiene y el agua es más tibia. Así es, y la vida retoma su fuerza y vuelve a fluir. Soy Yamilet y es un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de nuestro programa. Hoy tenemos a dos potentísimos invitados, el periodista e investigador Pedro Cayuqueo y el artista visual Sebastián Calfuqueo. Tendremos lecturas preciosas preparadas por nuestros compañeros. Soy Yasmín y en este mes de junio, mes del Huiñol Tripantu, o Año Nuevo Mapuche, queremos invitarles a hacer un recorrido por el arte y sus diversas manifestaciones y conocer más acerca de la historia y la cultura mapuche. Les informamos además que debido al contexto de pandemia han habido modificaciones en el plan paso a paso. A partir del próximo martes 29 de junio, los locales que reabrirán sus servicios son Ciudad del Niño, La Cisterna, Bellavista de la Florida, Pajaritos, Plaza Egaña, Tobalaba, Puente Alto e Irarrázaval. Mientras que en la región de Valparaíso continúa el servicio en los locales de Puerto y Limache. Los demás módulos han debido permanecer cerrados. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar. Sin embargo, los libros que ya tienen ustedes en sus casas serán renovados automáticamente. Además, pueden visitar nuestra página web www.bibliometro.cl y seguirnos en redes sociales. Está disponible también la aplicación de la biblioteca digital www.bpdigital.cl para que puedan continuar disfrutando de su lectura preferida, haciendo uso del servicio de préstamos de libros de manera digital. Les recordamos que pueden utilizar las máquinas Bibliometro de autopréstamo de libros, ubicadas en las estaciones Lovalledor, Cerrillos, Inés de Suárez y Ñuñoa, que se encuentran 100% operativas todos los días. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @Bibliometro en Twitter, Instagram y Facebook. Ahora escucharemos a nuestra compañera Daniela Costa en la lectura preparada especialmente para ustedes, La noche que nos regalaron el fuego. Cuento mapuche de Carmen Muñoz Hurtado, disponible en nuestros módulos de Bibliometro, como también la animación del mismo, lleno de creatividad y color, en nuestro Facebook a cargo de Josefina Zúñiga y Lucas Reyes. En los últimos días del verano, Calfurayén y su pequeño hijo Lincoyán subieron a la montaña a buscar los frutos del bosque que les servirían para pasar un buen invierno. Mientras caminaban bajo un sol que ya estaba a punto de irse a dormir, Lincoyán tomó la mano de su mamá. «Está oscureciendo», dijo el pequeño, con una voz un poquito temblorosa, «y todavía nos queda mucho por llegar al bosque». «Es cierto, hijo», respondió Calfurayén, «pero no te preocupes, si nos alcanza la noche en la montaña, hacemos una fogata, nos tapamos con la manta que tejió tu abuela y esperamos el amanecer». Calfurayén y Lincoyán llegaron al bosque y comenzaron a llenar una canasta con deliciosos y dorados piñones. Sin embargo, ese día el sol estaba más cansado que al principio del verano y por tanto decidió irse a dormir un poco más temprano. El cielo comenzó a llenarse de estrellas y las aves nocturnas iniciaron su canto. Lincoyán no soltaba la mano de su madre y miraba hacia todas partes con un cierto temor. Calfurayén, al ver que su pequeño hijo estaba asustado, buscó unas ramas secas e hizo una hermosa y gran fogata. «Ahora sí que podremos pasar la noche aquí», exclamó Calfurayén. «Tenemos un fogón como el de nuestra casa».
Todo cambió para Lincoln. Ahora todo el bosque era un amable, ya que se parecía a su hogar. ¿Sabes, Lincoln?, dijo mamá con ternura. Cuando yo era niña también le tenía miedo a la oscuridad. De hecho, una tarde que salí con mi papá al bosque a recoger digüeñes, no alcanzó la noche y yo me puse a llorar. ¿Y cómo se te quitó el miedo?, preguntó el pequeño con curiosidad mientras calentaba sus manitos en el fuego. Mi papá me contó una historia tan bonita, respondió Calfurayén, que desde ese día le perdí el temor a la noche, a los ojos de las lechuzas, al canto de las ranas y a muchas otras cosas maravillosas que suceden cuando el sol se esconde. «Cuéntame la historia», exclamó Lincoln con un gran entusiasmo, mientras se acurrucaba junto a su mamá y se tapaba con la manta que había tejido su abuela. «Hace muchísimo tiempo», dijo Calfurayén, «cuando los humanos aún no conocíamos el fuego, la vida era mucho más difícil y la noche mucho más oscura y fría. Cuando las mujeres subían a las montañas a buscar frutas para el invierno y no alcanzaban a bajar al pueblo antes que se escondiera el sol, tenían que refugiarse en unas grutas o cuevas de piedra hasta que amanecía, ya que si intentaban volver en la noche podían perderse en el camino. Una tarde, una mujer y su nieta subieron a la montaña a recoger piñones. Mientras estaban en la tarea, el sol se fue a dormir y las nubes, envidiosas de la belleza de las estrellas, pintaron el paisaje de color carbón. «¿Y qué pasó?», preguntó Lincoln a su mamá, que había interrumpido la historia para prepararse un mate. «Bueno», continuó Calfurayén, «la abuela y su nieta buscaron refugio en una gruta. De pronto un choroy, que es un ave muy chismosa, empezó a cantar. La abuela, que sabía muchas cosas de la naturaleza y de sus criaturas, le dijo a la nieta que el choroy estaba anunciando algo importante. De repente, la tierra comenzó a moverse y a moverse, como si tuviera muchas ganas de bailar, y el cielo se iluminó con una gran estrella de larga trenza dorada. Cuando la tierra dejó de bailar, la anciana y su nieta se asomaron a mirar qué estaba pasando. Con sorpresa, vieron que de la cumbre de la montaña salían muchas piedras de un color más rojo que el atardecer. Una de las piedras chocó con un coihue seco y rápidamente el árbol quedó cubierto de llamas. La abuela tomó una de las ramas encendidas y bajó con su nieta al pueblo, pues el fuego les mostró con gran amistad el camino de regreso a casa. De esa forma, los seres humanos conocimos el fuego y todas sus bondades, y gracias a él, la noche es más cálida y se parece a nuestra casa. Lincoln miró la fogata y luego escuchó el sonido del bosque. El pequeño ya no sentía ningún temor, entonces decidió quedarse dormido en los brazos de su madre. Acabamos de escuchar La noche que nos regalaron el fuego, cuento mapuche que narra cómo Calfurayén logra tranquilizar a su pequeño hijo Lincoln frente al temor que le produce el bosque en la noche. Bella interpretación del mundo natural, de los volcanes, el fuego, la noche y en relación con los seres humanos que hace la cosmovisión mapuche. Ahora, para continuar el diálogo y el entendimiento de esta riquísima cultura que milenariamente habita este territorio, escucharemos la voz de uno de sus representantes, Pedro Cayuqueo, que tan amablemente aceptó nuestra invitación para conversar un momento con Bibliometro Radio y contarnos sobre sus trabajos y su perspectiva en la reivindicación del pueblo-nación mapuche. Pedro Cayuqueo Millaqueo nació el 28 de diciembre de 1975 en la ciudad de Puerto Saavedra, en la costa occidental del país mapuche. Hijo de Pedro Cayuqueo Huanchicoy y Jacinta Millaqueo Mariqueo, es originario de la comunidad cacique Luis Millaqueo del sector Ragnín, Tuleufu, en Nueva Imperial. Cursó estudios de leyes en la Universidad Católica de Temuco y periodismo en la Universidad de la Frontera. En 1999 fue delegado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Ha realizado pasantías en comunicación, patrimonio cultural y derechos indígenas en institutos y universidades de Dinamarca, España, Estados Unidos y Canadá. Fue fundador y director en la ciudad de Temuco de los periódicos Asquinduhue y Mapuche Times, miembro de la red de comunicadores mapuches, además de conductor del programa sobre cultura mapuche Culmapu en CNN Chile y BTR.
Ha sido columnista del Seminario de Clinic, revista Caras, y actualmente colabora en los diarios La Tercera y Austral de Temuco. Es autor de 8 libros de periodismo de opinión y de investigación sobre la temática indígena en Chile y Argentina, todos publicados por la editorial Catalonia. Entre los años 2012 y 2016 formó parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de los directorios de The Think Tank, Espacio Público y la Corporación de Profesionales Mapuches. Actualmente reside en la ciudad de Viña del Mar. Buenas tardes, nos acompaña Pedro Cayuqueo, periodista, columnista y autor de 8 libros de periodismo de opinión y de investigación sobre la temática indígena en Chile y Argentina, todos publicados por la editorial Catalonia. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, encantado de conversar con ustedes. Igualmente, estamos muy contentos de que nos haya dado esta pequeña oportunidad de conocerte un poco mejor. No, de mi parte, feliz. Nos gustaría que nuestros auditores te conocieran un poco más. ¿Cómo recuerda al niño Pedro Cayuqueo y en qué queda del niño que vivía en la comunidad? Mis recuerdos de infancia son recuerdos bastante felices en una comunidad muy tradicional de la zona de Cautín, muy cerca de Temuco. Tengo recuerdos del campo, tengo recuerdos de mis abuelos, tengo recuerdos de mi montonera de primos con los que acostumbrábamos ir al río, a pescar, a bañarnos. Tengo muchos recuerdos de los caballos en la comunidad. Creo que no logro imaginarme sin los caballos, que era mi gran pasión desde muy niño. Y son recuerdos bonitos que siempre voy a atesorar porque además me formaron como el mapuche que soy actualmente. Claro. Los huaypifes, como bien lo explicas, son guardianes de la memoria histórica mapuche. ¿Cuándo descubriste tu ser huaypife? Creo que lo descubrí cuando intenté explicarle a mis abuelos en el campo cuál era la labor de un periodista, ¿ya? Intentando contarles lo que yo hacía, que era escribir, que era relatar acontecimientos, intentando buscar un símil en nuestra cultura. Mi abuelo Alberto me señaló que aquello era la función que tenían los hueupifes en el pasado. Y bueno, y desde ese momento yo comencé también a empoderarme con ese nombre y con esa función, que es una función tradicional, muy bonita por lo demás, y que me permite hacer esa conexión entre lo moderno, entre un oficio contemporáneo y occidental como es el periodismo, con mi cultura, con mi propia cosmovisión, que para mí es muy importante hacer siempre esos puntos de unión. Claro, y esto sirve como para que no se vaya perdiendo en el tiempo y se vaya traspasando. Sí, yo tengo la impresión que las culturas van, con el tiempo, van cambiando, van mutando, se van mezclando. Viejas instituciones se resignifican, se transforman y quizás en un futuro los hueupifes modernos van a ser aquellos que cumplen funciones de comunicación, funciones de historiadores, funciones de periodistas, en fin. Entonces hay que ir resignificando esas antiguas funciones y también recuperándolas para que no se pierdan en el tiempo. En uno de tus últimos libros, Porfiado y Rebeldes la Memoria, señalas que es necesario aceptar precisamente esta evolución, ¿cierto?, que tiene el pueblo mapuche como cualquier otro pueblo, como también lo ha tenido Chile. Pensando en la actualidad, en este momento histórico que estamos viviendo, ¿cuál es tu opinión respecto al pueblo mapuche y cómo se relaciona con la historia, con Chile, con todo lo que está sucediendo? Yo tengo la impresión que los mapuches estamos viviendo una especie de renacimiento, ¿ya? Un renacimiento que es cultural, que es de nuestra identidad, que es un renacimiento también del orgullo de ser mapuche, de ser indígena. Y ese es un fenómeno muy, muy de las últimas décadas. ¿Ya? Es un fenómeno nuevo, que es muy gráfico en mi generación,
los que estamos rondando los 40 años actualmente, pero es mucho más evidente y masivo en las generaciones más jóvenes. Los veinteañeros, por ejemplo, la juventud mapuche está muy, muy empoderada en su identidad. Y los más chicos, los adolescentes, los niños y niñas, ya, digamos, vienen ya con, con una, con una identidad marcadamente mapuche y orgullosamente mapuche. Entonces, yo diría que estamos viviendo un renacimiento que a mí me tiene muy contento, porque da cuenta de que somos un pueblo que, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todo lo que hemos pasado en el último siglo, eh, renacemos desde un lugar bastante triste en que nos dejó el Estado chileno y argentino. Este lugar del despojo, del lugar de la pena, de la tristeza, de la pobreza, y hoy día estamos más vivos que nunca. Es un proceso bonito porque creo también conecta con lo que está sucediendo en la sociedad chilena, de un cambio cultural que están viviendo los propios chilenos y que permite que haya un encuentro entre las dos sociedades. Quizás el fenómeno que vimos en el estallido social, en las manifestaciones posteriores, en las grandes reuniones de personas que hubieron con la bandera mapuche flameando en todo evento y lugar, da cuenta de que se está produciendo este nexo, esta unión. Y esa es una noticia maravillosa para Chile. Sin duda que sí. Y con respecto al proceso y la composición que adquirió la Convención Constituyente en general y en particular en los escaños reservados para los pueblos originarios, ¿cuáles son los desafíos que avisoras y cuáles serían las formas de resolver estos desafíos? Yo, yo estoy muy contento con la composición de la constituyente. Me parece que refleja bastante bien ese 80-20 que se dio también para el plebiscito, ¿ya? Hay una gran mayoría de constituyentes que son cercanos y conectan con la temperatura social que estamos viviendo de un Chile que reclama, exige participación, reconocimiento, dignidad. Y yo creo que eso va a ser de esta constituyente un espacio en donde muchas conquistas que están pendientes hace tanto tiempo van a encontrar un cauce político institucional. También la inclusión de los pueblos originarios, los escaños reservados, que es un hito histórico a nivel mundial, primera convención eh, que tiene a nivel mundial participación efectiva de pueblos originarios, más aún con la paridad de género. Creo yo que van a hacer también que este proceso sea bastante esperanzador, ¿ya? El perfil también de los constituyentes indígenas es un perfil muy, muy conectado con los territorios, conectado con las luchas que están ahí desarrollándose. La mayoría de ellos tiene bastante experiencia dirigencial, tienen bastante experiencia también y son bastante bien formados en lo que implica el derecho indígena. Entonces, yo veo con mucha esperanza lo que va a suceder en la convención. Soy optimista por naturaleza y creo que nos vamos a dotar de una nueva constitución mucho más democrática, mucho más igualitaria y mucho más justa de lo que hemos conocido hasta ahora. En tu libro Historia Secreta Mapuche, que es mi favorito, en tu libro Historia Secreta Mapuche hablas de José Santos Quilapam. El caso es paradigmático en demostrar las distintas miradas historiográficas, donde la historia tradicional ha negado el legado de los pueblos originarios, reduciéndolo a lo anecdótico o lo geográfico. El surgimiento de una historiografía propia a contar de mediados de la primera década del siglo XXI llegó a poner en tensión aún más esta situación. ¿Cómo se soluciona esta problemática, considerando que la historia que se muestra tanto en colegios como universidades no se hace cargo de esta enseñanza, la cual es cada vez más urgente frente a las nuevas necesidades y reconocimiento del tejido social? El surgimiento de una historiografía propia de los pueblos indígenas es una gran noticia, es una buena noticia, porque tengo la sensación que no busca anular ni busca
desechar la historia oficial escrita en los textos escolares o en los textos académicos. Creo que más bien viene a complementar la historia, ¿ya? La historia que cuentan los textos escolares y los grandes historiadores chilenos es la historia de Chile, y la cuentan desde su visión, desde su lugar. Es la historia de los vencedores también, y eso hay que dejarlo claro. Pero es una historia que no nos muestra la foto completa. La foto completa tiene que incluir también la otra versión, la versión de aquellos que fueron derrotados, la versión de aquellos que no tuvieron la posibilidad de instalar su propio relato respecto de los sucesos que acontecieron. Y ese es el rol que intento cumplir yo como periodista, cronista histórico, y también una gran cantidad de hombres y mujeres indígenas que están haciendo hoy día trabajo historiográfico. Mostrar la otra parte de la foto que está ausente, ¿ya? Para complementar una historia nacional o una historia, digamos, chilena o argentina en este caso también, que todos debiéramos conocer. Entonces, la historia nuestra viene a ser un complemento de la otra historia, ya un complemento, y viene a ser también una versión que obviamente tiene que entrar en diálogo con la otra historia. Entonces yo ahí intento siempre llamar a la tranquilidad, porque no se trata de imponer una u otra historia, se trata de que las historias puedan dialogar entre ellas, porque desde ese diálogo va a surgir probablemente una visión mucho más ecuánime y una visión mucho más correcta de nuestro pasado reciente. Cuando solamente caemos en la enseñanza y en la difusión de una versión de la historia, estamos cometiendo un tremendo error, porque nos impide observar que existen otros sujetos sociales que también tienen cosas que decir al respecto. Entonces, aquí hay un intento por complementar esa necesaria foto integral que tenemos todos que conocer. Muy bien. Perfecto. Y precisamente en gran parte de tu obra, La Beta Periodística, ha interactuado con las dos dimensiones territoriales, ¿cierto? Según la geografía administrativa actual del mundo mapuche. En esta bidimensionalidad de una realidad con la que cualquier instancia política, tanto argentina como chilena, debe y deberá lidiar. Según tu experiencia, ¿cómo se conjuga una respuesta integral de la política oficial hacia un pueblo ancestral que posee identidad propia más allá de las fronteras locales que nosotros conocemos? ¿Y cómo ese factor puede incidir o afectar en una posible solución al problema general? Bueno, nosotros somos un pueblo que habitó y habita un gran territorio en el cono sur de América. Ya estamos en el lado oeste de la cordillera de los Andes, lo que actualmente sería las regiones centro-sur de Chile, y además las provincias del lado oriental, las provincias actualmente parte de la República Argentina, tanto de Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Un inmenso territorio que siempre fue parte de este Gualmapu o país mapuche de nuestros ancestros. Yo intento hacer crónica histórica considerando ese mapa antiguo, considerando ese gran territorio. Yo no hago historia mapuche desde Chile o historia mapuche de Argentina, yo hago historia mapuche del Gualmapu. Y en ese Gualmapu yo voy y vengo con los relatos, sin importarme mucho las divisiones administrativo-políticas estatales actuales. Ya no, yo hago desaparecer la frontera, yo hago desaparecer las divisiones administrativas provinciales, regionales, en fin, y simplemente hago que mis personajes históricos vuelvan a cabalgar el antiguo país mapuche. Ahora, ¿cómo se resuelve el conflicto, la controversia que tiene el Estado chileno o el Estado argentino con el pueblo mapuche en la actualidad? Bueno, hay que usar mucho la creatividad, hay que usar mucho, creo yo, una institución que existió en los tiempos coloniales, que dio bastante buenos frutos, tanto para mapuches como para españoles, que fueron los llamados parlamentos. Estas reuniones diplomáticas que durante 2 siglos mantuvieron una relación bastante interesante de contribución mutua entre la corona española y el pueblo
más mapuche, mal llamado araucano en aquellos años. Hay que volver a parlamentar, hay que volver a estas instancias diplomáticas en donde se reunían las autoridades extranjeras o huincas con el mundo indígena, con el mundo de la jefatura mapuche. Plantea desafíos gigantes el hecho de estar hoy día divididos en dos repúblicas distintas, pero también plantea la posibilidad de coordinaciones y creo yo también de sacar lecciones de la experiencia de uno u otro estado que pueden ser interesantes. Argentina, por ejemplo, actualmente tiene varias medidas interesantísimas a nivel provincial en el territorio mapuche trasandino. Chile debiera quizás también atreverse a copiar algunas de las medidas que Argentina ha tomado con los mapuches al otro lado. Y también Chile tiene algunas medidas que ha implementado que quizás podrían ser útiles para el Estado argentino. Bueno, hay que ver la forma de que esto avance en uno y otro lado, porque las demandas del pueblo mapuche no pueden ser restringidas solamente a uno de los dos grandes territorios. El pueblo mapuche tiene que ser visto no solamente a nivel de literatura o narrativa, sino también en el conflicto actual. El pueblo mapuche tiene que ser visto como un gran territorio de mar a mar, del Atlántico al Pacífico. Extenso territorio. Bello territorio. Sí, sin duda. Y también refleja un poco el viaje. La historia es también el viaje de manera que tradicionalmente han tenido los habitantes mapuche y huincas también de la zona, ¿no? Que hay mucho ir y venir. Sí, es una de las cosas que mis lectores más agradecen de mi trabajo, especialmente en la saga Historia Secreta Mapuche, son los relatos de viajeros, que dan cuenta de que este gran territorio era un espacio abierto al cruce comercial, al cruce de los exploradores que lo visitaron, de los misioneros, de los militares también que lo visitaron. Y la verdad es que hay muchísimos relatos de aquello en textos y memorias del siglo XIX. De hecho, les voy a dar un adelanto. Yo estoy trabajando un libro que se aparta un poco de la saga Historia Secreta Mapuche. Es una especie de spin-off que tiene que ver con los viajeros del siglo XIX. Y va a relatar al menos 30 o 40 historias de personajes que recorrieron este gran territorio en tiempos de la independencia mapuche y que dan cuenta de su cultura, su identidad, su comercio, su política, sus relaciones sociales, en fin, de forma muy, muy, muy bonita. Entonces, tenemos que volver a situar el gran mapa del Gualmapu en el imaginario de la sociedad chileno-argentina, porque si no vamos a caer en el absurdo que sucede habitualmente, de que mucha gente piensa que los mapuches son de Temuco o de los alrededores de Temuco, pero que no hay mapuches en otros lados. Y nosotros habitamos un territorio gigante, gigante al punto que yo tengo familia cayuqueo viviendo todavía a 100 kilómetros de Buenos Aires, en comunidades mapuches que están allá muy cerquita de la capital argentina. Claro. A propósito de eso, de tu último libro, también queríamos preguntarte si nos podías adelantar algo. Y creo que se viene también la saga, ¿no? De la historia secreta mapuche y Sí, de Waumapu. A ver, estamos avanzando con el tomo 3 de Historia Secreta Mapuche, donde vamos a sumergirnos en el siglo XX. El tomo 1 fue el tomo de la guerra, de la invasión. El tomo 2 fue el tomo de los sobrevivientes y qué sucedió con las tierras. Y en el tomo 3 ya vamos a entrar directamente al siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX con el pueblo mapuche en Chile y Argentina? Paralelo a eso, se viene ahora, en estos días, en esta semana, la llegada a librerías de mi noveno libro, que es de Gualmapu, que es un libro de crónicas periodísticas, donde habitualmente se reúnen mis trabajos que yo publico en los medios de comunicación, ¿ya? Muchos tienen que ver con contingencia, muchos tienen que ver con periodismo de opinión, reportajes también, que son una especie de
este disco de grandes éxitos, por así decirlo, en donde se reúnen mis mejores textos para, para quienes, digamos, son mis lectores y me siguen desde hace tiempo. Ese libro se llega a librería muy pronto, creo que la próxima semana, y vamos a estar realizando probablemente un lanzamiento también en modalidad online o virtual. Es un libro que es bien bonito, tiene una tapa muy, muy rockera, que es un homenaje al disco The Wall de Pink Floyd, y la verdad es que es una obra que reúne mis últimos 3 años de colaboración en prensa, tanto en Chile como en el extranjero. Así que son variados los temas que se relatan ahí, y también hay una radiografía bien interesante a lo que ha sido el segundo gobierno de Piñera en materia indígena. Pedro, te puedo hacer una última pregunta, no está escrita, pero ¿Sí? te quiero preguntar. ¿Qué te parece este pequeño avance de que este día sea un feriado especial para celebrar el Huaytupantru? Mira, es un paso gigante en lo simbólico. Esta es una medida que se estaba exigiendo hace al menos 30 años. Yo vengo escuchando al menos desde los 90 que habían promesas electorales referidas al feriado del 24 de junio o del Huachipantu. Lamentablemente no había sucedido. Ahora se logró. Qué bueno que se logró, porque era bastante vergonzoso e impresentable que no existiera ningún feriado de pueblos originarios en Chile. Eso daba cuenta de una sociedad chilena bastante irrespetuosa y poco cariñosa con sus culturas originarias. Y que hoy día tengamos la posibilidad, al menos 900.000 personas, o casi 1 millón, que se declaran indígenas en Chile, que tengan la posibilidad de tener un día libre para asistir a las ceremonias, a los rituales, a las actividades conmemorativas de esta fecha, yo lo encuentro un paso muy significativo. Además porque el Huiñol Chipantu o Huechipantu, que es el cambio de ciclo de la Tierra en el solsticio de invierno, no es solamente una fecha que pueden conmemorar los pueblos originarios, es una fecha que todos los habitantes del hemisferio sur del planeta debieran conmemorar. Y la posibilidad que sea feriado permite que muchas personas, sean o no indígenas, se sumen a esta conmemoración. Entonces, yo lo encuentro una medida tardía, muy, muy tardía, pero súper necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Sí, te ¿Hemos agradecemos terminado? tu tiempo. Así es, muchas gracias por tu tiempo y ojalá poder contar contigo prontamente en un próximo programa o en algún conversatorio que tengamos con Bibliometro. No, yo encantado. Cuenten conmigo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Que estén Chao muy a bien. ustedes. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Convengamos que sobre historia o historias mapuche se sabe bastante poco. En general reina la ignorancia promedio, construida por 2 siglos de mediocre y premeditada educación nacionalista, y por el racismo indolente que no manifiesta ningún interés por su problemática. Cayuqueo, desde su prosa, intenta levantar una crónica histórica desde el Gualmapu, ese territorio que va de mar a mar, no importando las divisiones administrativas, político-estatales de las naciones. Claro, una entrevista muy esperada a este destacado cronista, huaypife, periodista e investigador mapuche. Ahora escucharemos la lectura del poema Para sanarte vine, me habló el canelo, del destacado poeta, oralitor, ensayista y narrador Elicura Chihuailaf, ganador del Premio Nacional de Literatura en 2020. Para sanarte vine, me habló el canelo. Para sanarte vine, me habló el árbol sagrado. Ve y recoge mis hojas, mis semillas, me está diciendo. De todas partes vinieron tus buenas machi, mis buenos machi. Desde las 4 tierras, desde las 4 aguas mediaremos. Me están diciendo sus poderes, en tus nervios, en tus huesos, en tus venas.
¿O deseas acaso abandonar a nuestra gente? Elevaré mis rogativas, le digo. Ay, mis pensamientos se apartaron de los apacibles ríos de mi corazón. Piedra transparente será este por mí, dijiste. Oh, Genechen, envíame tu aliento, tu resollar de aire poderoso. Este va a ser cantor, dijiste, entregándome el caballo azul de la palabra. Hasta la tierra de arriba llegará en sus sueños, confundiendo al mensajero de sus enemigos. Me oirá cuando hable desde la savia de las plantas y de las flores. Así dijiste, mas yo quise olvidar el consejo de las ancianas y de los ancianos. Por eso estoy enfermo ahora. Mis pensamientos se alejaron de los apacibles ríos de tu corazón. Mírame, estoy soñando que he subido por tus hojas. La cascada azul de la mañana vino a mojar mis labios con sus aguas. Subí con ellas, pero me sujetó el murmullo de los peces. Caminé luego sobre el aroma de los bosques, después bailé. En él estaba colgado mi poder. Las buenas visiones y los buenos sueños lo rodeaban. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi canelo. En esta edición de Junio Interseccional, como bien dice nuestro compañero Ignacio, los pueblos originarios en su sabiduría profunda de la tierra celebran el solsticio de invierno, el reinicio de un nuevo ciclo de vida. Así el pueblo aymara celebra el Machac Mara, o Año Nuevo, o Marataca, división del año. El pueblo quechua esta fecha la denomina Inti Raymi, o Fiesta del Sol. Por otra parte, el pueblo Rapanui festeja el Matahiti Api, Año Nuevo, evento que está en proceso de revitalización en ese territorio. Del mismo modo, en el sincretismo religioso se celebra la fiesta de San Juan y el pueblo nación mapuche celebra el Huetripanto o Huiñol Tripanto. Y en reconocimiento de la herencia cultural, histórica y social de los pueblos originarios, recientemente se ha establecido como feriado el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en el solsticio de invierno de cada año. Asimismo, en esta interseccionalidad, tenemos la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay o LGBTQI+, el 28 de junio de cada año. Y en nuestra propuesta por una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político sobre el ser mapuche al interior de la sociedad chilena actual, hemos tenido el honor de conversar con Sebastián Calfuqueo, artista visual y docente no binario. Sus trabajos incluyen instalaciones, intervenciones y performance multimedia, con el objetivo de explorar tanto las similitudes, las diferencias culturales y los estereotipos que se producen en el cruce entre los modos de pensamiento indígenas y occidentalizados, y también visibilizar las problemáticas en torno al feminismo y las disidencias sexuales. Podríamos decir que junio es interseccional. En el mes del Huetripantu y la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, conversaremos con Sebastián Calfuqueo, artista visual de origen mapuche, ganador del premio de la Municipalidad de Santiago en 2017 y del premio de la Fundación FABA en 2018. Es parte del colectivo mapuche Renguintuleufu y de la revista Yene. Ha expuesto tanto en Europa como en Latinoamérica y en su página web podemos leer que su obra está centrada principalmente en el cruce, de alguna forma, del pensamiento indígena o pensamientos indígenas y occidentalizados y en la visibilización de temáticas y problemáticas en torno al feminismo y las disidencias sexuales. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola Ignacio, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por la oportunidad de mostrar mi trabajo y de conversar también en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ti. Me gustaría partir con la entrevista preguntándote lo siguiente.
que siendo un espectador suelo pensar que tu obra es sumamente honesta y personal, pues en ella cuestionas y dialogas con tu identidad de género y con el ser mapuche. En ese sentido, ¿cómo definirías tu obra y también cómo te definirías tú como artista? Bueno, mi obra yo la defino como un trabajo que se piensa desde una postura antirracista, desde una postura también que cuestiona los modelos de binarismo que hay en la sociedad en general, que están fuertemente arraigados y que de repente las personas que habitamos fuera de estos espacios de la masculinidad o la feminidad, nos interesa también poner en cuestión, ¿no? Nos interesa también poner visible. Me interesa también cuestionar con mi trabajo los modelos de relación que hay en torno también con la naturaleza, con el extractivismo, con la violencia policial y también política que hay sobre el cuerpo mapuche en la sociedad. Y también como una persona no binaria, como una persona que no se siente dentro de estos espectros de lo masculino, de lo femenino, también es importante ser visible, ¿no? Ser primero visible, ser eh, una posibilidad en un mundo que ha sido profundamente heteropatriarcal, muy normado con las identidades que nos salimos de estas hegemonías del género. Y precisamente creo que eso es parte fundamental también de mi trabajo, de posicionar también una lucha que no solamente se queda en el género, sino que también empieza a permear con otros espacios como son el mundo mapuche o también otros espacios que tienen que ver también, por ejemplo, con la clase. Creo que mi trabajo es muy honesto, como tú lo comentas, desde ese punto, porque también yo habito muchos de esos espacios y de esas intersecciones y me interesa llevarlo a cuestionamientos para que también sean cuestionamientos colectivos. Y, y bueno, yo también soy profe, creo que una parte fundamental también de mi trabajo tiene que ver con lo pedagógico, tiene que ver con pensar la pedagogía desde otras perspectivas, desde otras posibilidades y también con otros vínculos, ¿no? Y creo que mi trabajo es muy pedagógico desde ahí porque intenta que una historia personal, una historia biográfica, digámoslo así, se conecte con otras experiencias colectivas y permita también entender de que la violencia también llega a todos puntos y a todas las personas. Y en ese sentido, que te he escuchado muchas veces en otros conversatorios o en otros lugares hablar como del cuerpo mapuche, y quería ir un poco específicamente a la performance de Alcazomo, que es del 2017, que de hecho está disponible en tu página web, que es sebastiancalfuqueo.com, donde tomas el relato que se hace sobre Caupolicán, sosteniendo un tronco para ser elegido Toki, y voz en off dices, cito, lo hueco como marca para referir a mi cuerpo, lo hueco como mi identidad sexual que no sigue norma, que no sigue el social constructo, el despojo de un cuerpo dentro de su mismo cuerpo. ¿Podrías contarnos cómo fue realizar esta performance en particular? Donde hubo momentos, por ejemplo, en que transeúntes te tratan de indio y maricón, por ejemplo. Sí, bueno, es una performance, como tú muy bien comentas, del 2017 y bueno, es una performance que también tiene conexiones con otros trabajos. Yo ya he venido investigando los cuerpos o sujetos que no se adecuaban al binarismo de género dentro de la cultura mapuche. Anterior a esta obra está la obra You Will Never Be a Huelle, que trabaja sobre el machi huelle, un sujeto, un curandero que antes de la colonización podría transitar entre lo femenino y lo masculino y tener prácticas que hoy se le denominan como homosexuales, ¿no? Y bueno, la palabra alcazomo también la encuentro dentro de estos registros coloniales. Yo trabajo mucho con el archivo, trabajo mucho revisando material que ha sido construido desde un otro, ¿no? Desde un ojo colonizador sobre los cuerpos mapuche. Y al encontrarme con la palabra alcazomo, que está dateada del siglo XVIII por Andrés Febres, la traduce como hermafrodita o como marimacho.
Y este concepto a mí me interesa mucho porque también propone una lectura del cuerpo intersex dentro de un relato oficial, dentro de un relato histórico que niega las identidades intersex, ¿no? Hay una idea también de la ciencia y de la ciencia occidental, ¿no? Que propone que la idea reproductiva del macho y la hembra como única posibilidad dentro de la naturaleza. Pero sabemos que no, que la naturaleza no es de esa forma hoy en día, ¿no? La naturaleza, las plantas son hermafroditas, algunos animales transitan en su género y todo eso se ha quebrado un poco, todo ese relato occidental de la medicina del macho y la hembra creo que hoy en día está puesto en cuestión y es un relato bien complejo. Y a partir de eso a mí me interesaba trabajar con esta figura que es Salcazomo, que se traduce como, dentro de la cultura mapuche, dentro de la lengua mapuche, como mujer varón o mujer gallo. Y bueno, el gallo es uno de los animales dentro de la cultura mapuche que tiene una asociación al género que se le denomina masculinizante cuando se mezcla con otra palabra, ¿no? Eh, y, y es muy interesante eso porque este relato, que es el relato de Caupolicán, es un relato que construido desde la Araucana, ¿no? Un relato épico, un relato que habla sobre el proceso de colonización, el proceso de invasión de España a estos territorios y que resalta mucho la figura de Caupolicán, una figura hipermasculina, hiperviril, que es elegido Toki, líder de su comunidad, para llevar a esta revolución contra el imperio español, y que precisamente es elegido Toki de su comunidad por resistir un tronco en sus hombros por 2 días, y ese acto o esa hazaña es precisamente la situación que lleva a que él sea un ícono dentro de la virilidad, no solo dentro del pueblo mapuche, sino también dentro del imaginario popular chileno. Lo que significa Caupolicán para culturas como la de mi padre o generaciones como la de mi padre, que se permearon mucho por ese imaginario, o la misma relación que tiene Caupolicán con el mismo ejército, ¿no? Está presente en muchas condecoraciones del ejército, en fuertes. Entonces Caupolicán es sinónimo de virilidad, es sinónimo de algo masculino, eh, de algo viril, ¿no? Y precisamente Caupolicán también muere de la forma menos viril que podría morir un hombre, ¿no? Que tiene que ver con la relación con despojar un ano, ¿no? Con introducir un tronco, ¿no? Se dice que Caupolicán murió en la pica y que su virilidad fue rota a partir de este acto de despojo también de su virilidad, ¿no? A través de su ano. Entonces, en esta obra yo pienso mucho sobre eso, sobre esa imagen construida de Caupolicán, y la relaciono también con un concepto que a mí me marcó mucho en mi adolescencia y también en gran parte de mi vida en el colegio, en la escuela, por sobre todo el sobrenombre hueco o maricón, ¿no? Lo que significa ser hueco dentro de la cultura chilena, en una generación también de personas que la palabra hueco era una palabra despectiva, una palabra que también es muy fuerte, ¿no? Es como el vacío, también refiere a que es algo incompleto, ¿no? Y también me interesaba cuestionar eso. Entonces, lo que yo hago en esta performance es ahuecar un tronco de coigüe de una madera nativa de los bosques ancestrales y ir a cargar este tronco hueco con tacos a distintos lugares de la ciudad de Santiago que tienen relación con mi biografía o también tienen relación con lo mapuche dentro de la ciudad de Santiago, o también tienen relación con lugares complejos para la cultura mapuche. Por ejemplo, la escena que abre esta performance es el Parque Araucano, que es un parque que está emplazado en la zona eh, de las zonas enriquecidas de esta ciudad que tienen 2 figuras, 2 chemamul dispuestos ahí sin ningún contexto, sin ningún respeto.
y que también tiene el nombre araucano, ¿no? Un nombre que niega la existencia del pueblo mapuche, una forma que también se nos educó durante mucho tiempo en la escuela, en la cultura, de que no existían los mapuches sino los araucanos. Entonces, creo que también es una negación en sí misma de los mapuches. Y otros lugares como también el colegio de hombres en el cual yo estudié, siempre estudié en colegio de hombres, el Parque Quinta Normal, un lugar donde mucha población mapuche en la ciudad de Santiago se reunía, o el Cerro Huelén, ¿cierto? El Cerro Santa Lucía, lugares fundacionales de Santiago, etc. Y la última escena de esta performance es en el Matadero Franklin, un lugar donde yo tenía un vínculo cuando estaba realizando esa performance. Yo vivía en el barrio Franklin y para mí era muy interesante ver cómo en ese lugar, lleno de varones, lleno de hombres trabajando, la figura de Caupolicán también había sido un imaginario muy fuerte que había permeado mucho en ese lugar. Entonces, cuando voy al Matadero Franklin y ellos se dan cuenta que estoy cargando un tronco hueco y que tengo tacos, nombran a Caupolicán, nombran que el tronco está hueco y arman la performance finalmente. Por esos pequeños guiños que yo hago a través de mi cuerpo, otros lo pueden leer y les incomoda, ¿no? Esta masculinidad frágil que se incomoda solo con un tronco hueco y un par de tacos. Creo que la obra también hace esos como guiños que son interesantes también de la imagen y que también se contraponen con lo que pasan en la escena, ¿no? Como esta incomodidad de estos hombres frente a mi cuerpo. Sí, yo estaba pensando en particular en el lenguaje como en diferentes estructuras o formas de arte, porque tú eres un artista visual. Entonces estaba pensando de que existe una práctica dentro de la comunidad LGBTIQ más de resignificar el lenguaje con que se nos discrimina y violenta, por ejemplo con la palabra hueco. Pero también eso mismo o esos mismos dispositivos de discriminación se pueden ver, por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche. Entonces, ¿tú crees que existe la necesidad de repensar el lenguaje desde una perspectiva decolonial? Considerando de que decías el otro día en algún lugar de que decolonizar al mundo mapuche también conlleva a la descolonización del género, por ejemplo. Sí, o sea, la descolonización es un proceso que todos estamos llamados también a participar, ¿no? No solamente los pueblos indígenas o las mismas comunidades, o sea, no por pertenecer a un pueblo indígena no tengo que descolonizar mis prácticas permanentemente, ¿no? Y creo que también eso implica dar conversaciones que de repente son incómodas. Yo no hablo siempre o sea, el pueblo mapuche es un pueblo que tiene muchas territorialidades y tiene muchas formas de ver el mundo, ¿no? Yo no digo que mi forma de ver el mundo sea la única válida, sino que creo que mi experiencia también puede proponer otras lecturas para el mundo mapuche que creo que también son importantes de dar, ¿no? Y estos temas que son temas que hablan sobre el deseo, que hablan sobre sexualidades no normativas, sobre otros lugares de enunciación y también otras perspectivas de la historia, porque no es que no exista la homosexualidad dentro de los pueblos indígenas, o no es que la transexualidad o los cuerpos no binarios no hayan estado, sino que eso no ha sido visible para una cultura dominante ni una cultura de la misma historia, como la historia se ha construido. Entonces creo que nuestra tarea, al menos a mí como parte de las disidencias sexuales y también parte del pueblo mapuche, es visibilizar esos lugares, hablar de esos espacios que son incómodos, enunciarse en un momento que hay un régimen, una estructura heterosexual muy fuerte, muy, muy dominante, ¿no? Yo espero que hacia futuro nuestro género y nuestros deseos no sean tema, ¿no? Porque para los heterosexuales nunca se les pregunta sobre sus deseos ni tampoco sobre sus gustos, ¿no? Y por qué constantemente los cuerpos
como disidentes tienen que estarse enunciando desde ahí. Creo que también es injusto como llevar esos campos de la vida privada también a espacios tan públicos. Creo que sería bueno también que si a un futuro esos espacios se puedan hablar también con una libertad y con la naturalidad también que implica hablar sobre el sexo, sobre el género y sobre otras variantes también, sobre otros espacios que son tan naturales al humano, tan naturales a las especies también. También estaba pensando en respecto a la sexualidad y género, visto de alguna forma desde la cultura mapuche o del pueblo nación mapuche, porque parte de la discriminación, por ejemplo, hacia mapuches, también se da por el hecho de de desconocimiento, principalmente. Entonces, quizás esta pregunta sea un poco amplia, pero ¿cómo se podría abordar la sexualidad y el género desde la cultura mapuche? Por ejemplo, frente a lo que decías hace un rato, con respecto al machi, porque ser machi no tiene un género o un sexo establecido. Está designado por otros temas que salen de alguna forma de este sistema binario. Bueno, lo que pasa dentro de la cultura mapuche con eso es que se ha malinterpretado de que algunos Wentru machi o hombres que son machis se les asigna como homosexuales o como personas que tienen otro género, ¿no? Y en realidad el espacio espiritual de un machi es distinto a una concepción de género. El tuyi no tiene que ver necesariamente con el género. Y creo que ahí ha habido un tema, ¿no? Como de entenderla y leer la cultura mapuche bajo un ojo colonial también, bajo un ojo que no entiende que el espacio del machi es un espacio diferente al espacio que nosotros, las personas que no tenemos esos lugares, habitamos, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto, como empezar a hablar no solamente de esto como un tema únicamente de personas que tienen un vínculo con lo espiritual, sino también de algo que está dentro de la cultura, que existe dentro de la cultura y que siempre ha existido, ¿no? O sea, yo he conversado con muchas personas, con hartas personas mayores que saben mucho, estos kimche, y creo que siempre es la conversación un poco hacia ese punto, ¿no? Esto siempre ha existido, el tema es que no se habla, el tema es que no hay una discusión amplia sobre estos temas, ¿no? Y creo que vamos en un muy buen camino porque se está hablando de estos temas, son temas que están apareciendo dentro de las mismas comunidades y también instalados por ciertas personas que también trabajan y viven esta experiencia. Entonces creo que más allá de que si es que existe o si es que existió algún relato o algún cuerpo que resistió desde una enunciación no binaria o desde una enunciación que no se adecua al deseo heterosexual o a la misma identidad de género, no tiene que ver necesariamente con lo que pasa ahora. O sea, hoy en día existimos, más allá de que si es que la historia o no lo configuró, hay cuerpos que desean de otras formas, hay cuerpos que se vinculan de otras formas y creo que es importante también hablar de eso, ¿no? No solamente del pasado como algo estático, sino también en un presente con agencia, en un presente donde nuestras voces también tengan una agencia, una voz, un lugar para denunciarse y no ser despreciados también por sus mismas comunidades. Quería seguir con algo que dijiste hace un rato, de que también eres educadora, y quería preguntarte sobre qué piensas tú respecto a la pandemia, la situación de los artistas y del profesorado, pero también del valor de la educación sobre temáticas de educación sexual principalmente, porque uno de las mayores falencias de la educación tiene que ver con lo sexual, por muchos motivos. Entonces, quería saber tu opinión frente a esta situación. Bueno, con respecto a la cultura, estamos en una situación crítica.
es un gremio que ha sido súper afectado por esta pandemia y creo que es muy violento también todo lo que está pasando, como dejar morir al arte en un país que no dignifica y que no valora a los artistas. Entonces creo que es una situación muy lamentable la que está pasando con el gremio del arte y creo que es importante también cambiar esa situación y, y también pensar en una reactivación pronta también de esos espacios, porque no puede ser de que la cultura no sea un pilar fundamental, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que sabemos que las personas necesitan la cultura para conectar con otros lugares, para salir de espacios como deprimentes, ¿no? Depresivos. La cultura ha sido fundamental en todo este tiempo, pero el mismo Estado no le ha dado la relevancia ni la importancia que merece. Entonces estamos en una situación bien problemática, ¿no? De bastante insidia y también como de mucha indiferencia frente a lo que sucede con las personas que crean en las artes. Porque hay muchos lugares cerrados, hay muchos trabajos mucha gente que no ha podido trabajar, que ha tenido que inventarse un trabajo estos meses y que bueno, es muy lamentable, ¿no? Y yo por suerte soy profe, entonces sigo manteniendo de alguna forma una entrada económica que me permite subsistir bajo esta situación pandémica tan violenta, ¿no? Y, y creo que en ese espacio también ha sido también muy agotador estar tras las pantallas permanentemente y no también poder realizar mis labores como profe de arte, ¿no? Que son labores mucho más manuales, prácticas, como que requieren también un espacio físico, un encuentro. Y bueno, yo tengo la oportunidad y de alguna forma el privilegio también de no solo ser profe de arte, sino que en el colegio que trabajo tener un curso, un taller que se llama autocuidado. Y este curso justamente es un curso de educación sexual eh, y creo que es importante sobre todo hablarle a los estudiantes, a las niñas, no desde una manera paternalista, ¿no? No de una manera que ellos no piensan, que no tienen agencia, que no viven, que no emocionan, que no experimentan, sino que abrirse a esos espacios también para prevenir temas, ¿no? Sobre todo prevenir abusos. Creo que la educación sexual es importante para eso. Nadie les va a ir a hablar a los niños sobre sexo explícito. Eso es una ignorancia. Ese es el prejuicio y el estereotipo que hay sobre el concepto sexo, ¿no? Y también es una ignorancia porque el sexo no es solamente penetración y no sé, y sexualidad explícita, sino el sexo también son relaciones, son vínculos, son afectividades, son muchas formas. No es solo eso, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una perspectiva muy retrógrada respecto a la educación sexual. Creo que es cosa de mirar nomás las generaciones que nos anteceden. Yo tengo 30 años y creo que las generaciones que son mayores que mi generación tienen una evidente falta de educación sexual eh, muy grave, ¿no? Hay muchas personas que ni siquiera saben cómo estimular a sus parejas, ¿no? Ni siquiera saben lo que les pasa a sus parejas. Entonces, creo que es importante y es urgente que estas nuevas generaciones puedan empezar a relacionarse de otras formas y vivir también su deseo, su sexualidad desde otros campos, ¿no? Es un espacio tan político y que se nos ha negado durante tanto tiempo que creo que es una deuda del Estado y es así como también es la educación artística una deuda, la educación sexual lo es, ya que hay mucha gente dañada históricamente por no haber tenido una educación sexual eh, decente ni que le permitiera entenderse. Sí. Y en este sentido, ¿qué le podrías decir a las nuevas generaciones de la comunidad LGBTIQ+, respecto, no sé, a cualquier temática que se te venga a la mente?
frente a la educación, frente al arte, frente al hecho de existir. Yo soy como muy, no sé, optimista con las nuevas generaciones porque también le hago clase a media, entonces conozco a los adolescentes de cerca, ¿no? Y estoy muy contente de lo que sucede con ellos, ¿no? Porque ellos manejan mucho más información de repente que los mismos adultos. Y ellos mismos se han autoformado ante esta nula educación sexual que han tenido también, se han autoformado, eh, han aprendido a partir de estas búsquedas, ¿no? Y creo que lo importante es siempre mantener ese espíritu, no sé, de búsqueda, de conectarse con el conocimiento, de mirar otras experiencias, de salir un poco de las zonas que son tan individualistas y tan cerradas, ¿no? De empezar a pensar en otros espacios más abiertos que dialoguen, no solamente con mi misma experiencia, sino que empiecen a dialogar con otros. Creo que ese es al menos como mi consejo más para todo el mundo, no solamente como para los adolescentes. Es más, yo creo que los adolescentes lo hacen más que los adultos en general. Lo tienen más integrado también, porque como tú decías, han tenido que ir formando su propia identidad de alguna forma a la deriva, por falta de información, puede ser. Claro, porque también tenemos una sociedad donde los padres tienen que trabajar muchas horas y muchos de esos padres también no tienen tiempo para ver a su hijo. Entonces, creo que no va solamente por una pega de los padres, sino también una educación que el Estado asegure también. Claro. Sebastián, como ya estamos hoy día estamos grabando el 22 de junio, estamos de alguna forma en pleno Huetripantu. Me preguntaba qué esperabas tú para este nuevo siglo que comienza personalmente para la sociedad chilena en general. Bueno, feliz igual por el reconocimiento de un día, ¿no? Un reconocimiento, aunque sea un día, es un reconocimiento igual. Yo espero que, sobre todo hacia un futuro, comience una reparación histórica que tiene que darse, ¿no? Porque no solamente nos podemos quedar con reconocer la diferencia y las particularidades del pueblo mapuche como otro, sino también tenemos que empezar a mirar en la historia qué errores han cometido y qué lugares dolorosos siguen generando injusticia hasta el día de hoy. Y creo que algo necesario para la historia mapuche es reconocer esas violencias que el mismo Estado ha aplicado sobre el territorio mapuche. Pensemos en el mismo caso del mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía, ¿no? Lo que significó el empobrecimiento, la violencia, el despojo territorial que hubo en ese lugar, y también desde cómo se enuncia desde el Estado, ¿no? En la escuela se habla de pacificación, y lo menos que estuvo ese proceso fue pacífico, ¿no? Como también desde el lenguaje, la importancia del lenguaje acá, ¿no? Como siempre hablamos del lenguaje y estos espacios como tan políticos, ¿no? Pero el mismo lenguaje en la historia tiene lugares muy violentos con el mismo lenguaje. Y creo que son importantes de avanzar hacia cuestionar esos espacios, cuestionar esas estructuras y empezar a cambiar esa historia de violencia y de dolor que ha generado mucha injusticia en los territorios. Yo creo que tiene que haber un avance a reconocer también esa herida, esos dolores, no solamente con el pueblo mapuche, sino con muchos otros pueblos indígenas, reconocer el genocidio que el Estado de Chile ha hecho con otros pueblos indígenas, el mismo caso de los Selknam, el mismo caso de los Cahuéscar, genocidio, con todas las palabras, es lo que tiene que reconocer este Estado y avanzar hacia una reparación que ya no quede meramente en un reconocimiento identitario, sino también a una integración en todos los campos de la sociedad, y eso también requiere reconocer también la autonomía que tienen los pueblos sobre sí mismos. Y en este sentido, el que existan escaños reservados de la Convención Constitucional, ¿tú encuentras que es un paso, un avance Sí. al menos?
Sí, un paso gigantesco, y aparte porque tenemos grandes representantes del pueblo mapuche, Natividad Yanquileo, ¿cierto? Rosa Catrileo, Elisa Loncón, la misma Machi Francisca Rinconado. Yo estoy muy feliz porque hay muchas mujeres, y creo que el Tomonewen va a cambiar muchas cosas, ¿no? Esta forma de relación eh, no masculina con el entorno, con la naturaleza, con el cuidado, con el afecto. Creo que en las mujeres mapuches yo veo al menos mucho fuerza, mucho cambio, una nueva perspectiva para mirar el mundo. Creo que es súper interesante eso. Y yo me siento muy optimista de ese proceso. Sí, Seba, muchas gracias por recibirnos, también por tenerte en este espacio también. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Creo que es un espacio muy importante el hablar de temas que exceden también mi mismo trabajo y que son importantes también de dialogar y poner en tema, ¿no? En valor. Y bueno, dejarle a todos invitados a que puedan revisar el material que está en mi página web, que está todo liberado, lo pueden compartir. Eh, es, eh, es muy importante eso, ¿no? De conectar los trabajos artísticos también con la educación y con otros espacios. Así que mi trabajo a toda disposición para que la gente lo utilice también en espacios educativos. Muchas gracias. Sebastián Calfuqueo nos deja una nueva y genuina mirada, y su palabra impulsa nuevas lecturas sobre temas sociales y políticos, como la identidad, la memoria, problemas ambientales, los feminismos y la teoría de género, recurriendo a su herencia cultural como punto de partida. La búsqueda por nuevas metodologías de trabajo colaborativo e interdisciplinarias en el arte contemporáneo llevan consigo un gran componente histórico en su trabajo, y su labor pasa por el video, la performance, la pedagogía y la cerámica. A continuación, dejo a la poeta y escritora nacional Atena Rodó con el poema Venda de oprobios. La venda de oprobios. Véndame la boca, que no hace falta que grite la rabia de no podrir mis huesos en el horror, de no soltar el fusil que me quitaron, a patadas, a culatazos, a balazos. Véndame la piel para ocultar la mentira a los ojos del pueblo, carcajada del miserable tirano, lacerando estos cuerpos rebeldes, callando las voces guerrilleras. Véndame los ojos, porque igual seré la vista invisible de todos los burócratas del sufrimiento, porque no me quitarás del alma, de mis pupilas, el torrente de los besos amados, la geografía de su piel amante, nuestras utopías y cánticos celestes. Véndame entera, porque igual seguiré viva en los ojos de la que me ama, en las huellas de la sangre derramada por mí, por todas mis compañeras. Véndame los amaneceres que soñé junto a ella, porque jamás desaparecerán en el beso de 1000 batallas. Pero quítame la venda al momento de dispararme, para saberte maldecido por 1000 lenguas, para llevarte en los lamentos de ánimas errantes, por desgarrarme una vida que era de ella, fantasma silente entre fosas del tormento, sangre rebelde escarnecida en el enfrentamiento. Quítame la venda cuando me desgarres la piel a jirones, que mis ojos te llevarán al averno, que mi cuerpo se inmortalizará con ella y ella en mí como una bruma, porque la memoria no la entierras, aunque un NN cargue mi nombre, aunque los mares sean mi tumba, aunque desiertos sean la urna silente, porque el recuerdo persiste en las almas, en las amantes, y los trozos de historias perduran en la sal.
Acabamos de escuchar a Atena Rodó, escritora porteña, poeta, narradora, ensayista y activista lesbo-feminista y por los derechos humanos. Su trabajo lo desarrolla desde la crítica feminista, la pulsión lesboerótica, la historiografía de las luchas de las mujeres, su legado y su memoria, desafiando a la heteronormatividad, al poder hegemónico y al orden establecido con un lenguaje estético político reivindicativo, como lo es el caso de este poema, La venda de oprobios, donde rescata la historia de mártires de la disidencia sexual durante la dictadura, como lo es Mónica Briones, integrante de la primera colectiva lésbico-feminista Ayuquelén, quien fue despiadadamente torturada y asesinada por agentes de la CNI. Historias invisibilizadas en la narrativa oficial, cuyo silencio contribuye al escenario actual, donde horrendos crímenes de odio como es el de Nicole Saavedra continúan ocurriendo y su asesino se mantiene en total impunidad. Aprovechamos la ocasión para volver a recordarles que pueden contactarse con Bibliometro a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. @Bibliometro, @Bibliometro-Valpo, @Bibliohospital-CJ, @Bibliohospital-CNPC. Pueden seguirnos y conocer las actividades culturales que estamos realizando y las noticias sobre nuestro servicio. También pueden visitar www.bibliometro.cl para conocer el catálogo, realizar inscripciones, reservas de libros y pagar multas, entre otras muchas opciones. Queremos darles a conocer algunas actividades dispuestas en las entidades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que esperamos les motiven a participar de ellas. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos abre el primer concurso nacional de ensayos para estudiantes de enseñanza media. Así, si eres estudiante de tercero o cuarto medio, postula tu ensayo hasta el 31 de agosto del 2021 y para más información sobre las bases y postulaciones, visita el sitio www.museodelamemoria.cl. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de la Subdirección de Investigación, invitan a la conversación con autores del libro El regreso de los ancestros, sesión primera, de Jacinta Artur y Patricia Ayala, editoras. Texto editado con el sello de la Subdirección de Investigación dentro de la colección Cultura y Patrimonio. La actividad será transmitida simultáneamente de forma virtual a través de la plataforma Zoom y por el canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los días 6 y 13 de julio del 2021, desde las 16 horas. El Museo de Historia Natural de Valparaíso exhibirá hasta el día 30 de junio la exposición Tapa, Taiwán y Rapa Nui, unidas por una fibra, proyecto Fóndice, dirigido por la arqueóloga Andrea Zelenfreud. Esta exhibición describe el fascinante viaje de la morera de papel, de la mano de los antiguos colonizadores del Pacífico, desde Asia, miles de años atrás, hasta poblar las islas de la Polinesia. La mayoría de los objetos exhibidos, cerca de 50, pertenecen a la colección patrimonial del Museo de Historia Natural de Valparaíso y dan cuenta de las fibras vegetales utilizadas y de la variedad de formas y técnicas usadas en el pasado como en el presente en la confección de objetos tanto de uso doméstico como ritual. Este martes 29 de junio a las 18 horas tendremos en Bibliometro el conversatorio Hablemos sobre literatura LGBTIQ+, donde participarán el escritor Juan Pablo de la Hoz, la poeta Claudia Rodríguez, la abogada Carmina Vázquez y Manuel Retamal, director editorial de Invertido Ediciones. Moderará Sebastián Santander de Bibliotank Soluciones Lectoras. Este evento será transmitido por Instagram Live en @bibliometro. Bibliometro también tiene novedades en el sistema de dispensadores para este mes. Les recordamos a nuestros usuarios y auditores que el servicio de autopréstamo de línea 6 sigue funcionando junto con los buzones correspondientes para la devolución. A partir del martes 29 de junio, nuevamente entran en funcionamiento Ciudad del Niño, La Cisterna, Bella Vista de la Florida,
Pajaritos, Plaza Egaña, Tobalaba, Puente Alto e Irrázaval. Les esperamos. Bueno, queridos auditores, ha llegado a su fin nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrega. Reciban un cariñoso saludo. Mi nombre es Yasmín y nos encontramos en un próximo programa. Que tengan una muy buena jornada y visiten nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernando y desde acá me despido. En plena celebración de nuestros 25 años, también me despido. Ha sido un honor estar con ustedes nuevamente. Hasta pronto.